Clasificación de las articulaciones. La artrología o sindesmología es la rama de la anatomía que estudia las articulaciones. Para el estudio de las articulaciones, la artrología se basa en la clasificación de las articulaciones. Esta clasificación es un poco difícil de entender. Existen dos clasificaciones de la articulación. La clasificación según su grado de movimiento. Dentro de esta tenemos a la sinartrosis, que son articulaciones inmóviles, las anfiartrosis, que son articulaciones semimóviles, y las diartrosis, que son articulaciones completamente móviles. Las clasificaciones según el tejido articular que une a los huesos. Dentro de estas tenemos a las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. Las articulaciones fibrosas son en las que dos o más huesos están unidos por tejido fibroso. Si los huesos unidos por tejido fibroso son de desarrollo intramembranoso, se les denomina suturas, de las cuales tenemos la dentada, escamosa, plana, esquindilesis, y se encuentran principalmente en el cráneo y la cara. A estas articulaciones pertenecen las sinartrosis, que son articulaciones sin movimiento. La sindesmosis es una articulación fibrosa, en la que los huesos se unen por tejido fibroso. La diferencia entre las suturas y la sindesmosis es que los huesos que se unen por una articulación fibrosa en la sindesmosis son de desarrollo encondral, es decir, que derivan de un esbozo cartilaginoso. Las gónfosis. La gónfosis es un tipo de articulación fibrosa en la que una estructura en forma de clavija se introduce en un alveolo y están unidas por fibras o ligamentos. La sindesmosis y gónfosis son articulaciones semimóviles, por lo tanto las anfiartrosis, que son articulaciones semimóviles, pertenecen a estas clasificaciones. Las articulaciones cartilaginosas son las articulaciones en las que los huesos están unidos por cartílago. Puede ser sin condrosis o sínfisis, depende del tipo de cartílago presente. Estas también son de tipo anfiartrosis, ya que los huesos unidos por articulaciones cartilaginosas son semimóviles. Y por último, las articulaciones sinoviales son articulaciones completamente móviles, en los que hay una serie de estructuras que unen a los huesos y permiten el movimiento. Dentro de estas se encuentra la esferoidea, la elipsoidea, la de encaje recíproco o silla de montar, la gínglimo o tróclea, la trocoide, la plana o la artroidea. Estas se clasifican según la forma de la superficie que se une. Dentro de estas pertenecen las diartrosis, que son articulaciones completamente móviles. Ahora vamos a ver por separado el cuadro que acabamos de ver. Clasificaciones según su grado de movimiento, como lo habíamos mencionado, tenemos a la sinartrosis, que son articulaciones inmóviles, y como ejemplo tenemos a las suturas del cráneo, las anfiartrosis, que son articulaciones semimóviles. En este ejemplo tenemos a los cuerpos vertebrales unidos por cartílago, y las diartrosis, que son articulaciones completamente móviles. La clasificación de las articulaciones según el tejido articular que las une. Esta es la segunda clasificación que vimos, y como ya lo mencioné, esta clasificación se basa en el tejido que une a los huesos. Dentro de estas tenemos a las articulaciones fibrosas, en las que los huesos están unidos por tejido fibroso interpuesto, las articulaciones cartilaginosas, en la que los huesos están unidos por cartílago, y las articulaciones sinoviales, en la que la unión de los huesos está derivada de diversas estructuras que le permiten una libre movilidad a los huesos. Las articulaciones fibrosas. En ellas la superficie articular está unida por tejido fibroso. Se les denomina de sindesmosis
cuando estos huesos unidos son de desarrollo endocondral o encondral, como lo mencioné, que su desarrollo está basado en un esbozo cartilaginoso, y las suturas en la que los huesos que están unidos por tejido fibroso son de desarrollo intramembranoso. Como ejemplo de las suturas tenemos a la sutura dentada, que se encuentra en la sutura sagital del cráneo, la sutura escamosa, que la tenemos presente en la unión de la escama del temporal y el hueso parietal, la sutura plana, que tenemos como ejemplo la sutura de los huesos nasales, y la esquindilesis, en la que una sobresaliente se une en una cavidad. Como ejemplo de esta tenemos al cuerpo del esfenoides y el hueso vomer. Las sindesmosis también se clasifican según la forma de, de la unión fibrosa que presenten. Si es una membrana, bueno, puede ser una membrana interósea, como la membrana radiocubital del brazo, o por ligamentos, como el ligamento estiloioideo. Estas articulaciones, como lo mencioné, las sindesmosis son de tipo anfiartrosis. La gonfosis es un tipo de articulación fibrosa en la que una prolongación en forma de clavija se inserta en una cavidad. Como ejemplo tenemos al diente y al alvéolo. El diente se inserta en la cavidad alveolar y los dos están unidos por el ligamento periodontal. Las articulaciones cartilaginosas. Este tipo de unión entre dos o más huesos se presenta por cartílagos. El cartílago es hialino o fibrocartílago en las superficies articulares. Las superficies articulares son comúnmente planas y la unión se da por un ligamento interóseo y un ligamento periférico. Como ejemplo tenemos a los cuerpos vertebrales, que en este corte sagital podemos observar el ligamento interóseo y el ligamento periférico. Es una articulación semimóvil, es decir, anfiartrosis. Dependiendo del tipo de cartílago que se presente, si es cartílago hialino, se le denomina sincondrosis, y si es tejido fibrocartilaginoso, se le denomina sínfisis. El cartílago epifisiario es un ejemplo de articulación cartilaginosa, en la cual la unión de la epífisis y la diáfisis de un hueso en su desarrollo está unida por cartílago. Esta articulación desaparece al soldarse ambas partes del hueso y terminar el desarrollo. Las articulaciones óseas son en las que hay una soldadura entre huesos. Se les denomina sinostosis. Como ejemplo tenemos al hueso occipital con el cuerpo del esfenoides y el hueso sacro con los cuerpos vertebrales. Son articulaciones firmemente unidas que solo se pueden separar mediante el uso de una sierra. Las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son articulaciones completamente móviles y en ellas los tejidos de unión permiten el libre movimiento de los huesos que se articulan. Como características tienen superficies articulares lisas que están separadas por una cavidad articular, tienen una cápsula articular y ligamentos, tienen una membrana sinovial. A continuación veremos cada una de estas estructuras. Aquí en esta imagen tenemos la representación de una articulación sinovial con sus diferentes estructuras: la cápsula articular, la membrana sinovial, las superficies articulares recubiertas por cartílago, el líquido sinovial, y en esta imagen faltan los meniscos o discos articulares. Las superficies articulares presentan cartílago articular, que tiene una superficie libre, lisa, espulida, permite los deslizamientos y su espesor es proporcional a las cargas que se presentan en esa articulación. Tiene la función de proteger la superficie ósea para evitar el desgaste.
el disco o menisco articular. El menisco es una adaptación de las articulaciones que no concuerdan, es un tejido que adapta las dos articulaciones. En cambio, el disco articular, además de adaptar las articulaciones, tiene una función en los movimientos articulares. Este puede ser un anillo un anillo o disco que divide a la articulación en dos porciones, una superior y una inferior. Aquí vemos un menisco articular cuya función es adaptar las superficies articulares que no concuerdan perfectamente. Y aquí tenemos un disco articular. Este es el disco articular de la articulación temporomandibular, el cual divide la articulación en dos porciones, una superior y una inferior. Este, además de adaptar las superficies articulares, tiene una función activa en los movimientos articulares. Los rodetes periarticulares son similares al menisco, pero su diferencia es que estos no están libres por su cara superior e inferior. En cambio, estos tienen una cara adherida a una superficie ósea. Su función es aumentar la extensión y la profundidad de la superficie articular. Como vemos en la imagen, del lado izquierdo tenemos un menisco articular y del lado derecho un rodete articular. El menisco está libre por su cara superior e inferior. En cambio, el rodete articular solo tiene libre la cara superior. La cara inferior se encuentra adherida al hueso. Está aumentando la superficie articular. La cápsula articular y los ligamentos. La cápsula articular es un mango fibroso que une a las dos proximidades óseas. Es cuanto más laxa sea esta, mayor movilidad tiene la articulación. Su inserción va más allá de las superficies articulares. También, mientras más prolongada sea su inserción, más movimiento va a tener esa articulación. Aquí tenemos un ejemplo de una cápsula articular insertada en las proximidades de los huesos, de las superficies articulares. Los ligamentos son engrosamientos de la cápsula sinovial. Tienen la función de resistir los movimientos articulares. Algunos son más extensibles, otros son menos extensibles y mantienen unidas las superficies articulares. La membrana sinovial es una membrana delgada, transparente, que está aplicada sobre la cara interna de la cápsula articular, excepto en las superficies articulares. También se detiene en el borde de los meniscos. Aquí vemos en esta imagen la membrana sinovial que está rodeando de manera interna a la cápsula articular, excepto en las superficies articulares. En ella se produce el líquido sinovial. Los pliegues sinoviales son pliegues de la membrana sinovial que protruyen hacia la cavidad articular. Son de forma variable y su función es la de llenar espacios libres en determinados movimientos articulares. El líquido sinovial o sinovia, como ya lo mencionaba, es producido por la membrana sinovial. Es un lubricante incoloro y viscoso de las articulaciones y facilita el deslizamiento de las superficies articulares. Las prolongaciones externas de la membrana sinovial o prolongaciones en forma de saco se presentan en los extremos de la cápsula articular. Ahora vamos a ver los tipos de articulaciones sinoviales o tipos de diartrosis. Como ya lo habíamos mencionado, los tipos de articulaciones de tipo diartrosis se clasifican según la forma de la superficie que articula. Tenemos 6 tipos: la esferoidea o enartrosis, la de encaje recíproco, sellar o silla de montar, la gínglimo o troclear, la plana o artroidea, la trocoide y la elipsoidea. A continuación vamos a ver cada una de ellas. La esferoidea o enartrosis son superficies articulares en los que se presentan segmentos de esfera. Uno es convexo y otro cóncavo. Tiene 3 ejes de movimiento.
La de encaje, aquí tenemos la imagen de la articulación esferoidea viendo sus tres ejes de movimiento. La de encaje recíproco o sellar o silla de montar. Las superficies articulares son cóncavas en un sentido y convexas en el otro. Tiene movimiento en dos ejes. La gínglimo o troclear. Una de las superficies tiene forma de polea. Esta tiene función de bisagra. Su articulación es en un solo eje. La plana o artrodia. Sus superficies articulares son planas, se deslizan una sobre otra y tiene un movimiento multiaxial. La trocoide, en ella son segmentos de cilindro, uno es convexo y otro cóncavo. Se mueve en un solo eje. La elipsoidea o condilea. Los segmentos tiene segmentos de elipsoide, uno es convexo y otro cóncavo. Tiene dos ejes de movimiento y puede ser bicondílea. Esta es la imagen de la clasificación de las articulaciones. Recordemos que se clasifican según su grado de movimiento y según el tejido articular que las une. Dentro de estas se engloban algunas de las que tenemos en la parte superior, por ejemplo, de las fibrosas, las suturas, que son articulaciones inmóviles. Tenemos a la sinartrosis. Dentro de las cartilaginosas tenemos a la sindesmosis, a la gónfosis, a la sincondrosis y a la sínfisis, que son articulaciones semimóviles, por eso se clasifican en la clasificación según su grado de movimiento en anfiartrosis. Y las sinoviales, que son articulaciones en las que sus tejidos que las rodean permiten el libre movimiento. Dentro de ellas tenemos a las diartrosis, que según la clasificación, según el grado de movimiento, son articulaciones que tienen movimientos libres. Y bien, eso fue todo con respecto a la clasificación de las articulaciones. Esta es mi bibliografía basada en la Escuela de Anatomía Francesa.